Hola a todos, les saluda el padre Cristian Emiliano Gerardo Cortés, encargado de la Dimensión Diocesana de Arte Sacro de la Diócesis de Culiacán. Quiero felicitar primero al padre Raúl y a su equipo por esta valiosa iniciativa de dar a conocer la obra de Fray Gabriel Chávez de la Mora, un personaje justamente valorado en la creación artística de la obra religiosa contemporánea, y que gratamente puedo compartir, que he tenido el gusto de conocer y ayudarle en algunos de los proyectos, especialmente en imagen y visualización 3D en sus proyectos. Bien, si algo ha hecho Fray Gabriel, y lo ha hecho muy bien, es materializado la teología. Yo creo que la obra de Fray Gabriel es una arquitectura teológica, siempre siguiendo el espíritu del Concilio Vaticano II. A continuación quiero presentar algunas obras o algunos ejemplos, siguiendo también pues estas directrices. En estas intervenciones pues, se pueden mostrar las directrices del Concilio Vaticano II. Me parece importante iniciar destacando que el Concilio Vaticano II no le interesa tanto como dar las reglas de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Al concilio, el interés del concilio no es solo que la celebración sea válida, sino más bien que esta celebración hay que esforzarnos porque exprese el misterio cristiano. Por tanto, nuestras construcciones deben buscar esto, que el mismo edificio exprese este misterio cristiano. Es decir, que la obra debe conducir pedagógicamente hacia la comprensión de lo que se celebra e introducirlo, siguiendo el lenguaje artístico de cada época, introducirlo al misterio de lo que se está celebrando. Para que una celebración litúrgica sea válida, es decir, una misa, esta se puede celebrar en un hospital, en un estadio o en la calle misma. Dicho esto, pareciera que el espacio donde se celebra no es tan importante para la validez de una misa. Sin embargo, la arquitectura debe ser sierva de la liturgia, es decir, la arquitectura debe ayudar a que el fiel pueda aprovechar mejor esa celebración. La arquitectura debe ayudar al fiel a que la celebración sea consciente, a que su participación sea activa y que además dé fruto. Y ciertamente, los lugares de culto no deben estar dispuestos o favorecer solo la celebración de la misa, sino que además debe favorecer también la celebración de los demás sacramentos. Y concretamente, ¿qué es lo que nos dice el Concilio Vaticano II? Bien, lo que diría a continuación respecto a los elementos litúrgicos lo encontramos en la Sacrosanctum Concilium, en la Instrucción General del Misal Romano, y un documento también que se emitió en el 2018 por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que son orientamientos y lineamientos para la construcción y conservación del patrimonio artístico religioso. Este libro lo pueden encontrar también en diferentes librerías. Y bueno, lo que nos dice el concilio respecto al altar es que esto debe ser fijo, único, de piedra natural y exento de la pared. En respecto al ambón, que es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios, este no debe ser un simple atril, sino que debe ser fijo, elevado y además que concuerde con el altar respecto al material. La sede, es el lugar desde donde se preside, debe ser visible al pueblo y, si la estructura lo permite, al fondo del presbiterio. Y en uno de los conceptos fundamentales del concilio, que fueron como el núcleo de estas intervenciones, es buscar una participación consciente y activa, es decir, buscamos evitar aquello que visualmente obstruyera para esto, ¿no? A veces tuvimos que limpiar los espacios, a veces significa acercar mejor el altar o redistribuir el área celebrativa para que todos puedan participar de una mejor manera. Bien, en nuestra diócesis y como en muchas partes, este ímpetu inicial del 65 pues se dio una reforma, sin embargo no se llevó a la práctica y apenas nosotros estamos como
pues tomando en serio, por decir así, las palabras del concilio respecto a las construcciones y a las adecuaciones de los espacios. Bien, esto no es en nuestra diócesis, pero esto es un ejemplo de cómo la reforma ha sido iniciada, sin embargo no concluida, ¿no? Se pusieron muchos altares de madera como altares provisionales exentos del muro, sin embargo muchos quedaron así hasta el día de hoy. Bien, pongo esto para, primero, creo que la historia nos une. En el 83 se separan las diócesis de Sonora y Sinaloa, que eran una sola, y en el 58, 1958, se separan Culiacán y Mazatlán. Por lo tanto, nuestra diócesis es una diócesis relativamente joven. Y el primer ejemplo que quiero poner es el de la Catedral de Culiacán. Nosotros tuvimos un atentado el 4 de mayo del 2012 en el que entraron a la catedral y la vandalizaron, entonces quemaron el altar, el ambón, muchas de las imágenes religiosas las quebraron, las degollaron, etc. Entonces a partir de eso se tuvo que hacer una propuesta para adecuar el espacio litúrgico. Bien, y no hay mal que por bien no venga. A partir de ese acto vandálico, nuestra catedral se tuvo que hacer la adecuación del espacio. Y entre las cosas que se agregaron es que en nuestra catedral no había una cátedra, había una sede del celebrante, pero no una cátedra propia del obispo. Ahora sí la podemos encontrar. Esta cátedra tiene el relieve en bronce del obispo en turno. Aquí vemos un acercamiento de esta cátedra con el relieve que les mencionaba y también los elementos litúrgicos, cómo se han dispuesto frente al ambón, la pila bautismal y la base del cirio pascual. Y aquí también se aprecia el altar y la catedral al fondo. Esta adecuación es del arquitecto Luis Miguel Argüelles de Guadalajara. Otras de las primeras adecuaciones que se hicieron en la diócesis es esta de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Esta foto es interesante porque a la izquierda tenemos esta imagen de la misma iglesia antes del concilio, cuando se celebraba en latín y de espaldas, mientras que a la derecha podemos observar la adecuación conforme a las normas y a las directrices del concilio. Bien, nuestro seminario es un seminario relativamente nuevo. Se ha construido en 1994, sin embargo se ha utilizado una tipología arquitectónica anacrónica, de un tinte pues neoclásico, ecléctico, como se puede observar aquí. Bueno, menciono esto porque la Sacrosanctum Concilium, el número 123, afirma que la Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, es decir, también el arte de nuestro tiempo se debe ejercer libremente dentro de la Iglesia. Pareciera que si uno construye en nuestros días tendría que utilizar el lenguaje artístico de nuestra época, tiene que utilizarlo. Por eso, dentro del seminario, hacer la adecuación de los elementos litúrgicos, altar, sede y ambón, se ha hecho con este lenguaje contemporáneo. También esto ayuda para que cuando uno entra al edificio pueda como hacer lectura de los diferentes, no solo estilos, sino de las diferentes épocas en las que se fue construyendo cada edificio. Aquí observamos algunas de las piezas, el San José, una talla en madera para nuestro obispo, y se ha insistido también de parte de la comisión que las piezas artísticas que se utilicen dentro de las iglesias que sean de verdad de un valor artístico, una talla o una media talla. Y aquí también aparecen los relieves del altar y del ambón, relieves en bronce. Bien, a continuación presento el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, o también conocido como la Lomita. Bien, este es un edificio icónico, muy bien conocido por sus vitrales y además porque la cubierta son paraboloides hiperbólicos de concreto, muy al estilo de Candela.
Bien, el arquitecto que construye esta primera etapa de la lomita, que es el cascarón propiamente, fue el arquitecto Jorge Molina Montes, y esto fue a finales de los 60. Esta es la planta arquitectónica existente. Encontramos ahí que esta iglesia, que es una de las iglesias más grandes, una capacidad para 1000 personas. Esta iglesia tenía un comulgatorio, es decir, una barandilla que separaba el espacio celebrativo de la asamblea. Esta iglesia tenía un altar muy largo, cerca de los 3-4 metros. Entonces se hizo la intervención, como he dicho, favoreciendo una mejor participación consciente y activa de parte de los fieles. Bien, y esta es la planta arquitectónica de la propuesta. Encontramos el altar al centro, el ambón también enfatizado por una plataforma circular, la pila bautismal en forma de octágono junto al ambón, la base del cirio pascual también ahí junto a ella, y al fondo detrás la sede. Este proyecto tiene la particularidad que, como es un sitio de peregrinaje a la Virgen de Guadalupe, entonces se creó por la parte de atrás del presbiterio, se hace el presbiterio como en forma de isla, para crear una girola y así propiciar también o no interrumpir la peregrinación de las personas, o quien lleva las flores, o quien va a visitar a orar a nuestra Madre Santísima. Bien, así estaba antes de la intervención y así quedó después de la intervención. Si se fijan, enfatizando la Virgen al centro, pero además se colocó un Cristo, puesto que la liturgia debe ser cristocéntrica. Se coloca el Cristo más elevado que la imagen de la Virgen María. A pesar de ser un santuario guadalupano, pues la liturgia siempre debe ser cristocéntrica. Y esta es la imagen que se coloca al centro. Antes se tenía otra imagen, sin embargo se buscó y se trajo una réplica del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, el santuario guadalupano. Se consiguió una réplica y se colocó también aquí en este lugar. A pesar de ser un sitio donde hay muchas peregrinaciones, sin embargo aquí se celebra la Eucaristía, por tanto se enfatiza con este baldaquino suspendido o esta corona sobre el altar que tiene la función también de iluminar el altar, y tiene las palabras epicléticas, las palabras de la consagración: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memorial mío. Aquí podemos ver otra imagen donde se enfatiza a través de este baldaquino suspendido el altar, que el altar, el ambón, la sede son piedras monolíticas. Bien, a continuación es la parroquia de San José, donde creo que se ha logrado bien enfatizar esta participación consciente y activa del pueblo. Al menos así lo han manifestado los fieles después de la adecuación. Bien, esta es una imagen de la parroquia en el exterior, que vemos que es una iglesia vista en planta o en vista aérea en cruz latina. Bien, es así como se veía el presbiterio antes de la intervención. Bien, y esta es la planta de la propuesta. Una de las cosas que se ganaron es que se incrementó el número de bancas, y además ganamos 21 metros lineales de banca más. Una de las cosas que el sacerdote nos pedía es que pudiera entrar más gente, y con esta disposición, que lo que hicimos fue llevar el presbiterio que estaba en el fondo de la iglesia, lo pasamos al transepto, por decirlo así. Entonces logramos poder ampliar el transepto y que cupiera más gente. Bien, esta es una imagen 3D más o menos de qué es lo que queríamos, cómo era la propuesta, y es así como ha quedado. Si se fijan, entonces el presbiterio ya no está al fondo, sino más bien está en el medio del transepto, que coincide que también ahí está una cúpula
que enfatiza también el área celebrativa. Al fondo quedó el San José, que es el patrono de esta parroquia, y además encima del altar está un Cristo, un crucificado, que es lo que pide también la celebración litúrgica. Bien, uno de los grandes problemas, por decirlo así, o inconvenientes que tenía al traer el presbiterio al centro, es que cómo hacerle para no darle la espalda a los fieles, a los asistentes de la celebración. Entonces lo que se hizo es pues crear estos elementos o estos focos visuales en las esquinas, el altar al centro, pero la sede, el ambón y la pila bautismal esquineados, así de manera que el celebrante y el lector pudieran estar rodeando a la asamblea por los 4 lados sin darle la espalda a ninguno, y ha funcionado bien. Bien, esta es otra imagen de cómo quedó. Otra de las particularidades también es que se hicieron los vitrales utilizando también las virtudes de San José, y los vitrales van de más fríos a más cálidos conforme se acercan al área del presbiterio, al área celebrativa. Bien, aquí se puede apreciar mejor lo que les mencionaba acerca de los vitrales. Bien, y estos son los elementos, el altar, la sede y el ambón, en los que se les ha enfatizado con unos relieves que son un anagrama, que es estas 2 letras griegas de la palabra Christos. Y en el altar se ha colocado también, además del anagrama sacerdote, Cristo sacerdote, en la sede Cristo pastor, y en el ambón Cristo profeta. Aquí se aprecia mejor lo que les hablaba acerca del anagrama Cristo sacerdote, pastor y profeta. Aquí otros detalles de los elementos. Es interesante, creo que aquí el ambón lo que hace es que hace homenaje a estas formas que existían en la iglesia, especialmente en las ventanas. Este tipo de arco en ojiva, este arco ojival está por todos lados, por lo tanto también los elementos nos sirvió para, como concepto de diseño, también los elementos altar, sede y ambón. Bien, y hace un momento hablaba de que nosotros debemos, los arquitectos, debemos diseñar espacios no solamente para la celebración de la misa, sino también para todos los demás sacramentos, la celebración de los demás sacramentos, y entre ellos el sacramento de la reconciliación, y este es un ejemplo de ello. Y en esta capilla penitencial se hizo aquí en el seminario de la Inmaculada Concepción, que es nuestro seminario diocesano. Bien, y en el diseño de la sacristía y de la capilla penitencial se sigue más o menos la morfología arquitectónica que ya trae el seminario. Aquí se puede apreciar la capilla penitencial. San Carlos Borromeo, digamos, populariza lo que nosotros conocemos como los confesionarios, esas sillas que a los 2 lados tenían rejillas y entonces el penitente se confesaba. Sin embargo, conforme al Concilio Vaticano II, pues lo adecuado no son esos confesionarios o estas sillas, sino más bien capillas penitenciales o cubículos para la celebración del sacramento de la confesión, que es lo que hicimos aquí en el seminario diocesano. Bien, y este es el ejemplo de la capilla penitencial. Es una capilla al espacio abierto, desde aquí se dirigen los actos penitenciales. Y después, en el acto penitencial, está previsto pasar después a los cubículos de confesión para hacer su confesión individual y la absolución individual. Esta es la sacristía mayor del seminario, que se hizo junto con la capilla penitencial. Si se fijan, es un lenguaje contemporáneo, a pesar de que en el exterior buscamos conservar el mismo estilo que el seminario ya tenía. En el interior utilizamos, siguiendo la normativa del concilio, utilizamos el lenguaje de la época. Aquí otro ejemplo de este Cristo. Como nota, este Cristo es diseño de Fray Gabriel Chávez de la Mora.
Bien, se puede ver que este Cristo está sobre la cruz, pero una cruz de luz, ¿no? Está en una cruz en el vacío. Esta es una de las últimas obras que se han hecho, es la Casa Sacerdotal del Carmen. Es un edificio histórico, es un edificio antiguo, como aquí se ve en estas imágenes del exterior. Los vitrales son del arquitecto Luis Miguel Argüelles. Esta es la planta arquitectónica, la planta es muy sugestiva, es un octágono y entonces se colocaron de manera lineal el altar al centro y el ambón y la sede, cada uno a un costado. Este es el interior de la casa sacerdotal ya terminada, recién inaugurada. Aquí en el fondo se ve el sagrario y el crucifijo. El sagrario también es diseño de Fray Gabriel Chávez de la Mora, al igual que el crucifijo. Bien, estos son los tres elementos, altar, sede y ambón. Al principio se habían dejado más limpios, después los donantes nos dijeron que le colocáramos algunos elementos y estos fueron los elementos que se colocaron, cada uno también referente o haciendo referencia a lo que corresponde la sede, esta cruz que como un bastón por el pastor. En el altar encontramos un cordero, el alfa y el omega, y en el ambón los evangelistas, o más bien los papiros de los evangelios. Esta es otra vista de los vitrales dentro de la misma del oratorio de la Casa del Carmen. Y aquí algunos de los detalles. A continuación, esta es la parroquia del Espíritu Santo, o conocido también aquí en Culiacán como la parroquia del Padre Cuco. Esta es una vista aérea, ya la morfología incluso ha cambiado porque a esta iglesia hemos diseñado un nártex, un pórtico, hemos diseñado también una cafetería y actualmente se están haciendo las oficinas, o sea que si alguien lo visita en este momento no la encontrará tal cual, sino incluso mejor. Bien, me van a disculpar, la imagen es la única que he encontrado, algo así era la iglesia del Espíritu Santo previo a la intervención. Y es así como ha quedado después de la intervención. Otra vez buscamos que la participación sea consciente y activa y otra vez el altar se saca de la cabeza, por decirlo así, de la planta, sino más bien se lleva al transepto para que esté rodeado por la asamblea. Bien, y a los elementos ya no pusimos relieves en bronce, sino más bien algunas inscripciones que están rodeando esta cruz, que son en oro y en plata, haciendo referencia a la humanidad y a la divinidad de Cristo, y en cada uno de los elementos poniendo inscripciones también, cada uno corresponde a este elemento. Yo soy el buen pastor, yo soy el alfa y el omega, y en el ambón yo soy camino, verdad y vida. Cabe destacar que como retablo se ha puesto una imagen de este artista polaco, Marco Iwan Rupnik. Este es un mosaico veneciano, lo hizo un artista de aquí de la ciudad, Ernesto Ríos. Sin embargo, la idea del dibujo es del padre Marco Rupnik. Este es un acercamiento también al Cristo que se puso, donde buscamos también el artista se le pidió que la mirada estuviera dirigida hacia el altar. Este es otro acercamiento de la sede, donde aparece yo soy el buen pastor. Un acercamiento al altar. Y otro acercamiento también al ambón, junto con la base del cirio pascual, donde aquí en el artista colocó Cristo luz del mundo, ¿no? Donde se coloca la base del cirio pascual. En esta continuación la parroquia de la Sagrada Familia de aquí de Culiacán. Bien, se aprecia la construcción de esta iglesia, es de tinte modernista. Así era el interior previo a la intervención y así es el interior actual. El altar se conservó tal y como estaba, digamos que este fue el que
nos marcó cómo deberían ser también los demás elementos, con una base con un zócalo oscuro y después la piedra blanca y el mármol blanco Carrara. Por eso se hizo la sede así, con ese estilo, utilizando también ese mismo concepto. Esta es la pila bautismal y uno de los relieves existentes. Bien, cabe destacar que en el retablo es una imagen de Fray Gabriel Chávez de la Mora, es una Sagrada Familia de Fray Gabriel, y el retablo mide 3 por 3 metros. Aquí está un acercamiento del retablo. Esta es la parroquia de Santa María Reina de la Paz y está ubicada aquí en Cañadas, aquí en la ciudad de Culiacán. Y así quedó la adecuación después de la intervención. Otra vez, siguiendo las normativas del concilio, al dar sede y ambón, que sean fijos, únicos, pétreos. Y además en el fondo, aunque esto es una capilla también mariana, se dispuso el espacio para Santa María Reina de la Paz y además que le pudieran dejar sus flores, sus velas, pero entendiendo que este es un espacio para la celebración litúrgica, por eso se ha colocado este mural en el fondo y este crucifijo de bronce. Bien, y este último todavía está en proyecto, no se ha construido. Esto lo hemos presentado al Padre, es el Sagrado Corazón de Jesús de los Mochis aquí. Y entonces diseñamos también desde otra vez los elementos altar de ambón, siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II, diseñamos también un retablo al Sagrado Corazón, además se diseñaron desde las lámparas, las bancas, los vitrales, la señalética, las cruces de la dedicación, etc. Entonces este ha sido un diseño completo. Aquí se puede apreciar mejor el diseño completo con esas lámparas que enfatizan el altar. Y aquí algún detalle de los santos óleos y de la imagen de la Virgen, el marco que se ha diseñado para la Virgen, a un lado de la pila bautismal. Tiene aquí otro detalle de las cruces de la dedicación a su derecha, las lámparas y la señalética. Bien, termino mi participación citando a Fray Gabriel. Bueno, el concilio nos dice que para proyectar la adecuación de las iglesias a la liturgia se necesitan no tanto golpes de ingenio, sino una notable sabiduría litúrgica y profesional. Por tanto, a todos los diseñadores y artistas les invito, les animo a estudiar la liturgia de la iglesia. Y Fray Gabriel dice: a la arquitectura sagrada le deben caracterizar los valores del Evangelio, la sencillez, la honestidad, la veracidad, la humildad y la belleza. Bien, pues aquí termino. Espero que les sirva esto que les he compartido con mucho cariño. Muchas gracias por la participación, gracias por la oportunidad también de compartir con ustedes y pues que el Señor me los bendiga. Hasta pronto.